o bien, mejor dicho, la escuela de los anales de tercera generación que tiene que ver con las mentalidades, consiste en determinar cómo las sociedades reaccionan frente a un fenómeno. Consiste En determinar cómo las sociedades reaccionan frente a un fenómeno. Es la representación de un fenómeno en la sociedad. Esa es una mentalidad. ¿Ya? Sociedad, no gente, no una persona, en masa. ¿Ya? Es la representación de un fenómeno en la sociedad, no en una persona. Porque si fuera una persona, ¿cuál sería? Sería microhistoria. Si fuera la representación de una sola persona, microhistoria. es la representación de una sociedad. Es la representación de un fenómeno en la sociedad. Ejemplo, a ver. Sismo. Un terremoto, ¿no? Claro. ¿Cómo la gente percibe el terremoto en época virreinal? Como un asunto divino, Un castigo de Dios. como un castigo de Dios. Eso era la representación. ¿Y cómo lo ve ahora? Como Como fenómenos naturales. un fenómeno natural. Claro. Cambia la representación. Entonces, es muy importante tener en consideración que es la representación en la masa, en la gente. Si fuera una sola persona sería microhistoria, no valdría mucho para nuestro estudio. En ese sentido, ¿cuáles serían las fuentes para trabajar este tema? Lo que diría ser la encuesta, cualitativo, ¿no? Tienen que ser fuentes que nos den información del comportamiento de las masas. Para la época virreinal, las crónicas. Para la época actual, tendría que ser cuestionarios, ¿no? Cuestionarios. ¿Por qué varios? Porque tengo que ver el comportamiento de todos. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, algo importante. Hoy en día es muy difícil hacer mentalidades en la actualidad, es decir, con la gente ahora, porque el pensamiento de cada uno de ustedes es distinto. Antes, no, en la época virreinal, la mayoría pensaba igual. Ahora, como estamos en un mundo capitalista, liberal, cada uno de ustedes tiene un pensamiento muy distinto. Y prueba de ello es, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿no? Pregunto, ¿qué opinas del aborto? ¿Estás a favor o en contra? No sé. No sabes tú. ¿A favor o en contra del aborto? A favor. En contra. En contra. Ya ven, no todos piensan igual. ¿Qué significa eso? Que no podría ser acá mentalidades. ¿Me entiendes, no? Porque yo no tengo una opinión general. Entonces, las mentalidades solamente se aplican cuando hay un pensamiento general. ¿Ya? Eso quería que sepan, porque a veces van a pensar, ¿no? Bueno, ¿me puedo estudiar la historia de las mentalidades en la época actual? No se puede, porque en la actualidad no hay un pensamiento homogéneo. Pero sí hay cosas que ustedes piensan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, algo donde ustedes piensan igual, y creo que es lógico. Pregunto, ¿están de acuerdo con que el docente les meta golpe en la clase? Yo meto solo a mis estudiantes. Los abuelos. ¿Están a favor de que el profesor meta golpe al estudiante? Profesor, depende. Saca correa, Depende del profesor Depende. Depende de la institución. O sea, Claro. Porque yo en caso de preca ahí tengo que tener una libertad, ¿no? O sea, puedo. Así, profe, así de mal. hay gente que denuncia, ¿no? Eso ya aumenta, me ha tocado. No, el profe, incluso antes de estudiar las mentalidades, cuando el pensamiento de cada uno es distinto. ¿Ya? En la época virreinal era distinto porque casi todos pensaban igual. Todos tenían un pensamiento general, entonces por ahí sí funciona. Entonces, como una característica, no se aplica a la actualidad.
No obstante, hay cosas donde sí pensamos igual, ¿no? Todos tienen sentido de pertenencia. Alguien que no sea peruano, ¿no? Difícil. Todos se consideran peruanos. Con las cosas que sean relacionadas al sentido de pertenencia, sí se podría aplicar la mentalidad. Porque todos son peruanos. Hay un sentido, o mejor dicho, un pensamiento que es general, que ojo, no estoy diciendo todos, pero que es casi general en la mayoría. El miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Se puede hacer mentalidades sobre la muerte? Sí, es más fácil. Todos temen a la muerte, o la mayoría. Eso sí. Incluso hay libros. Philippe Arias ha escrito la historia de la muerte. Ana, no sé qué es la muerte. Ana. Se puede aplicar a la muerte o al miedo a la muerte, como por ejemplo la obra de Philippe Arias, Historia de la muerte en Occidente. Ahorita habla sobre el emperador. La muerte es algo que está en todos, ¿no? O sea, la muerte es un asunto que nadie ha podido superar todavía. Todos temen a la muerte. Y si no la temen, la respetan. Mejor dicho, todos temen a morirse antes de tiempo. Ese sería el asunto. Porque todos son conscientes de que van a morir. Fíjense, todos somos conscientes de que vamos a morir. Pero eso no los agobia. ¿A ti te agobia que te vas a morir? No te agobia. A nadie le agobia que se va a morir. Pero si es consciente de que se va a morir mañana, la cosa cambia. O sea, todos somos conscientes de que vamos a morir. No nos agobia eso. O sea, tú no te levantas, escucha, me voy a morir. Estoy deprimida, nadie se deprime. Pero si mañana el doctor te dice, ¿sabes qué? Te queda un día, estás con cáncer del páncreas, así que te queda poco, ya la cosa cambia. ¿Cómo dormir? Ya. Claro, después de la mente. Aparte sí puede medirse, ya para ensayar, en cualquier tiempo, porque es una constante. ¿Se puede comparar las mentalidades? En el caso de la muerte, sí. Miren, en el libro de la vida es algo interesante, ¿eh? ¿Qué dice? Que en la Edad Media, por ejemplo, con la muerte era algo que todos tenían, o todos sabían que iba a venir. En la época antigua también. ¿Qué quiere decir ahí? Es que cada vez el hombre ha llegado a tener más miedo a la muerte. Porque en la época antigua, como estaba propensa a morir, era consciente que iba a morir. O sea, la gente era consciente que iba a morir en una batalla, en una guerra. Así que, más que pensar en sobrevivir, pensaba en cómo voy a morir. Espero morir en una guerra con gloria. Ese era el pensamiento de la época antigua. En la época medieval, el pensamiento es: espero morir, pero haciendo algo. Un pensamiento romántico. Yo les he dicho que el romanticismo es morir por un amor. Un ejemplo de ello es Romeo y Julieta. Romeo murió por amor. Cuando se empezó a vivir más, se trabaja más. Y el hecho de que trabajas más significa que necesitas pensión. Entonces, Otto von Bismarck, fue el primero en aplicar la pensión. O sea, la pensión nadie pensaba antes, porque lo lógico era que vivías poco y como vivías poco y después morías, ya pues no había un tiempo libre donde ibas a pensar en vivir tus últimos momentos, no existía eso. Era, en la época antigua, una enfermedad te agarraba y te mataba. O en la edad media, te agarraba una enfermedad y te mataba. Tú miras el testamento, ahí dice, ¿no? Yo, fulano de tal, que me encuentro enfermo. Siempre vas a encontrar eso, que me encuentro enfermo. No es que me encuentro cansado, no, me encuentro enfermo. Una enfermedad lo agarra y te mata. No quiere decirlo. Llegas con el mejoramiento de la salud y de la medicina, la gente puede vivir más. Pero como puede vivir más, tienes que solucionar el último problema. ¿Cuál es? El problema de seguro de vida, el problema de lo que les he dicho, ¿no? Lo que hizo Bismarck, la pensión. Entonces, cuando vivamos más, o sea, cuando vivamos 120 años, la edad mínima de trabajo va a tener que subir. Hasta 85 años, ya no 75, 85. Esa es biopolítica. Cuando la vida
con el asunto político y también en la vida. ¿Ya? Entonces, en esta época antigua, la muerte era algo que sabían que se iba a venir. O sea, ahí la gente no pensaba, me voy a morir de viejo, no, voy a morir en una guerra, voy a morir con una epidemia, voy a morir por un terremoto. Era muy difícil llegar a morir por vejez. Perdón. ¿Ya? Pero hoy no. Hoy no hay problema porque hoy la mayoría es consciente o al menos se imagina que va a morir de viejo. Y en verdad la tasa de defunción de mortalidad ha bajado enormemente. A ver, fíjense, vamos a hacer una comparación. La ciudad más peligrosa del mundo, ¿alguien sabe cuál es? ¿México? ¿Por inseguridad o por catástrofe? No tengo las cifras de este año, pero de hace 4 años o 5 años sí. Es una siempre que siempre lidera. Caracas. Se llama San Pedro de Sula. Está en Honduras. ¿Cuál es el índice, o mejor dicho, cuál es la tasa de mortalidad? 150 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Al día. No, al año. 150 muertos por cada 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, Tacna tiene 300.000 habitantes. Si fuéramos San Pedro de Sula, tendría que morir acá en Tacna al día entre 1 o 2 personas por homicidio. Violento. Homicidio, 1 o 2 personas por homicidio al día. ¿Eso pasa acá? No pasa. Muere cada semana. Uno que otro accidente. Ojo, no, pero he dicho homicidio, no estoy hablando. Y por homicidio se muere. Porque una cosa es un accidente, por homicidio, no pasa en Tacna. No, o sea, la tasa de defunción en la peor ciudad más insegura del mundo es por cada 100.000, 150. En Tacna, si eso fuera aplicado a Tacna, tendrían que morir aproximadamente 500 personas al año por homicidio. Eso no pasa en Tacna. ¿En Lima? Tampoco. En Lima tiene 9 millones de habitantes. ¿Cuánto sería en Lima esa tasa? Tendría que subir a 30 muertos por día. No mueren 30 muertos por día en Lima. Así que no pasa nada. Por día en homicidio, no mueren. Entonces, ¿cuál es la ciudad más peligrosa de todo el mundo? La más peligrosa de Perú fue Trujillo, después sí Lima. En Lima y Trujillo la tasa de mortalidad son, por homicidio son 20 por homicidio, por cada 100.000 habitantes. Es 20. La otra que te he dicho son 150. Es más, en el top 10, la mayoría son sudamericanas. Está San Pedro de Sula, me parece que está, ¿cómo se llama esta ciudad fronteriza en México? Una fronteriza del norte, Sinaloa. ¿Cuál es Sinaloa? Son como 4 de México. ¿Por qué? Porque están el cártel de los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, el cártel del Pacífico. Guadalajara también está en top 10. Pero Lima es una piedra, porque no pasa nada. ¿Ya? Entonces, cuando ya se conoce la investigación del inconsciente, no, o sea, es netamente mentalidades, o no hacer referencia a mentalidades. No lo veas por el lado psicológico. No. Véalo por el lado de la masa. ¿Cómo piensa la masa? Por ejemplo, el que escribe la psicología. No era por el sillar ese. Eso se creía. Por el sillar, decían, por el sillar, Pero decían. no es por sillar. Porque. Quiere ser madre. ¿Qué es mamá? La madre soltera. ¿Qué es mamá ya? Madre soltera. Madre soltera. Otro pensamiento. Le agarró de inocente. Pero le voy a decir, no le voy a decir. Pero eso es algo normal, ¿no? Es relativo. Ahora es tu viejo. En la actualidad, Mira, te vayas pues a no sé dónde. en la actualidad la gente no quiere tener hijos, eso es normal, hombres y mujeres, ¿no? Eso es un comportamiento que sí se puede medir con la mentalidad. Pero eso ya es de también más antes. Yo nunca. O sea, pero me gustaría que la gente Yo pensé solamente tener.
Antes empezaba a tener 10 hijos, ahora después 2, 1. Es que hay un Como asunto- yo hay un tengo una asunto- sola hija. Pero eso más que La todo jo- la tiene cantidad de el lado- hijos. el lado geográfico. No, pero hay un asunto antropológico y quizás médico. Los médicos recomiendan a las mujeres tener hijos cerca de los 25 años. Por un asunto médico, no por un asunto Profe, médico. creo que si la mujer tiene sus hijos más mayores, retrasos mentales. No, más que retraso, tiene Dice que la mujer O tiene creo que se abortar. envejece más rápido que el hombre. Sí. ¡Oh! Eso es lo contrario. tío. No. Eso es lo Los contrario. hombres son más propensos Dos a para hijos hijos para hasta vivir 7 años. No, claro, pero lo Madura que digo- más Los rápido. hombres maduran Madura más más rápido, que el hombre. pero biológicamente ustedes a los 30 años siguen parados, nosotros a los 25. Por eso les digo, la edad propicia para una mujer tener hijos es 25 años. O sea, es una edad propicia de forma médica, A ¿no? los 25 ya. No, lo que digo es que es una propicia. Pero el asunto es, ¿ustedes hacen caso a eso o no? ¿No? Entonces, por ahí no funciona mucho la Pero, médica. profe, hay una donde poder poner un periodo donde comienzan a cambiar de sus estados mentales, o digamos, cambiar las mentalidades. No entiendo. O sea, como usted dijo, en una época se pensaba, digamos, De una manera. tener 15 años era la edad perfecta para Es tener que hijos. mucho tiene que ver el tiempo de envejecimiento. Antes se vivía 40, 50 años. Vas a tener que pensar en vivir rápido. Ahora, como llegas a los 100 años, uno no está pensando en tener hijos a los 15, a los 16. Profe, Algunos sí, ¿no? el huevo profesor la medicina tiene 60 hijos y tiene, no, 60 años y tiene un hijo. No, es que son casos aislados, ¿no? Obviamente siempre va a haber casos aislados. Pero, profe, pero Todos también sabemos siempre. influye la región también. Claro, La región. en la sierra, ¿por qué podía tener más hijos? O sea, porque podían subsistir con lo que producían. No necesariamente. Hay un asunto también. Allá de no hay supervivencia. como En allá. época antigua, morías de tuberculosis. Allá Tú no tenías hay que tener varios hijos. O sea, No hay por una- internet tampoco, no hay Por un nada. asunto de preservar la raza, tenías tantos hijos. Tenías uno. Otro porque no había métodos anticonceptivos. No llegaba el método anticonceptivo en la sierra. Entonces la gente no tenía cómo protegerse. O sea, el método anticonceptivo es básico. Porque a veces pensamos, no, la gente quiere tener hijos porque quiere. No, es que no tiene métodos anticonceptivos. ¿Cómo Porque se no tienen puede? plata para comprarse. No, es que hay. Es el Estado, es el Es Estado. que ahí no pueden tener su sueldo, será por 15 soles, 20 soles. No, es que el método Pero usted me la anticonceptivo. Pero ahí tampoco no llega. Ah, no, pero hoy en día, güey, hoy en día, No, güey. hoy día sí, pero antes no. Antes no. Y ojo, obviamente el método anticonceptivo que es el más usado, que es el preservativo, tampoco es muy ¿Muy seguro? seguro, ¿no? 99% es. 99%. Sí. Hay unas inyecciones que se meten a mujeres que creo que es Les afecta. 100%. No, afecta, no, pero la afecta. De engordo. No, Efectos te secundarios. baja, te malogra las uñas. No, efectos secundarios. ¿Cómo Sí, se en caso de la Se te pastilla pegan las de uñas. 17 le genera sangrado. Sangrado. Si quieren cada mes. Pero no es, te causa problemas. En el caso de la pastilla, del día siguiente, creo que solamente se puede usar 2 veces al año, me parece. No, ni siquiera 2 veces al año. Una vez. ¿Ves? Recomendar el médico. Pero ella dice 3. Ya para 2 meses hay efecto, pero si pasas de los 5, a veces esos 5 meses más la pastilla. ¿Qué pasa cuando usas varias veces? No sé. Si lo usas varias veces, obviamente no te efecto. Se reduce el Ah, efecto. ya no causa efecto. No, se reduce el efecto, el porcentaje. Pero si lo usas así una vez a las 500, pues sí tiene efecto. No, son veces, es que tu cuerpo no se acostumbra al hormona. Preferible sería la vasectomía. Sí, Pero la vasectomía parcial. Porque hay una vasectomía que es ya permanente. Pero la vasectomía parcial solamente creo que hacen un amarre y si quieres volver a tener hijos, te los amarran. ¿Qué es? Eso a la sierra, ¿no? Así que el niño sí tiene, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, sí. Pero, La gente que quiere
pero ciertos tiempos fue cambiando el pensamiento de las personas. No, es que yo lo vi a no me sentaste nadie, ya más o menos. ¿Qué verdad? Sí, ¿Qué? estamos haciendo, profe, estamos haciendo. Pero estaba chateando, estaba chateando. No, pero estaba haciendo video, profe. Estamos haciendo Estaba haciendo video. Claro, sí. Ya, ni modo, ya. Somos magos, profe. ¿Qué vas a hacer? Sí, mucho ya. Señora con 12 Ah, días. no, es una gran evaluación, ¿no? Te falta, No, ¿no? no falta. Yo sería la siguiente clase, no he preparado. Cualquier cosa. Tengo que hacer otro examen. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué saber? No, doy. No, para ella. Para ella. Usted es Ya especial. ustedes están difíciles. Avísenle a los que no, a los otros que no han dado. Profe, ¿cuál era la mayor nota del sistema? Ninguna. Por favor, se quita, ¿no? Ya, ¿quién? ¿Felipe? ¿Qué vas a hacer? Nota máxima de después. Sí, pero porque bajo salía yo. Sí, todos los nombres. ¿Qué están dando? No puedo aplicar nada. 13. Igual 12.5, 13 ya. 12.9, pero casi 13 ya. De 12.5 ya es 13. Creo que la mayor nota es de Felipe, creo. Ni siquiera viene. No muy bien, pero. Ahí creo que hay corrupción. En asistencia tiene 13. ¿Qué? En asistencia tiene 13, creo. Ahí baja, pues. Te baja la asistencia, que no asiste, Ah, te sí, sube un es poco. que yo no asisto mucho también. Uy. Pero yo sí asisto, profe. Pero la ¿Cuánto segunda tenías en asistencia? Ah, no sé. 16. Pero ahí había 3 notas. No, 14 creo. No, había 3 notas. Al 30% de los asistencias.